Señor. Tranquilo. De regreso, muy bien. Bien, continúa la lectura del libro Antifrágil con la sección del prólogo todavía. Eh, el siguiente subtítulo es Robusto no es suficientemente robusto. Pausa. Voy a comentar algo al respecto porque lo que está tratando de hacer con el título es sugerir esta relación entre robusto y resiliente que mencionó antes, decir que la noción, el concepto de antifrágil viene a superar esas categorías. Y entonces es frágil, algo es frágil, y lo opuesto de ser frágil hasta que comenzamos a leer el libro era ser robusto. Se le suele presentar como que tú no te partes fácilmente, eres sólido, también decimos, ¿no? Fuerte, robusto. Lo usamos además también en tecnología. Un sistema es robusto si aguanta golpes. Eh, pero lo que está diciendo acá es que robusto no es suficiente. Está jugando con el título. Leo, considere que la madre naturaleza no es simplemente segura. Está, es agresiva al destruir y reemplazar, seleccionando y realineando, remezclando, barajeando. El reshuffling es barajear básicamente. Cuando se trata de eventos aleatorios, robusto ciertamente no es suficiente. En el largo plazo, todo con la más pequeña vulnerabilidad, cualquier cosa que tenga la más mínima vulnerabilidad, se quiebra. Incluso dada la ruthlessness, significa la tosudez del tiempo. O sea, el tiempo es implacable. Y entonces tú puedes ser muy fuerte, pero te van a seguir golpeando hasta que alguna parte quiebra. Aún así, nuestro planeta ha estado por aquí por quizás unos 4 millardos de años y convincentemente la robustez no puede ser solo lo que necesita. Necesitas tener robustez perfecta para que una grieta no termine partiendo todo el sistema. Y dada la imposibilidad de la robustez perfecta, necesitamos un mecanismo por medio del cual el sistema se regenera a sí mismo continuamente, usando, en lugar de sufrir, los eventos aleatorios, los golpes impredecibles, los estresores y la volatilidad. ¿Alguno de ustedes practica, pausa, perdón, alguno de ustedes practica algún deporte de contacto o algo así, jóvenes? No, profe, Nunca hiciste boxeo, no Iván. practico ningún deporte. No da tiempo, ¿verdad? No hay tiempo ni para ir a la escuela, al liceo, a la universidad. No, yo no hago nada de eso. Tampoco. Pero nunca hicieron en el No, pasado. O sea, ya ustedes tienen historia ya encima, ¿no? De jóvenes, no, ¿no? nada, nada. En el liceo tampoco fueron a... Oh, Dios. Eso es un problema, ¿oyeron? Les quería comentar porque si me hubiesen dicho que alguno había hecho boxeo, por ejemplo, o levantamiento de pesas, también sirve. Cualquiera de los deportes de contacto, pero en particularmente los marciales, las artes marciales, tienen un trabajo de condicionamiento al cuerpo para aumentar tu robustez. Y en particular los boxeadores y la gente que golpea cosas, como los boxeadores y eh, los levantadores de piezas también lo hacen, se golpean, deben haberlo visto ustedes en un gimnasio, seguro ha entrado alguno, están los sacos afuera para que la gente vaya y golpee el saco un rato. Eh, en los dojos de karate o de taekwondo hay unos unas como vigas cubiertas con un mecate que se utilizan para golpear las manos y crean resistencia. Normalmente uno de estos jóvenes, unos pocos meses haciendo eso, tiene unos nudillos enormes. Y lo mismo los levantadores de pesa.
tienen unos, ustedes lo han visto, unos hombros gigantescos, una espalda gigantesca. Y hace unos años estaban explicando unos científicos qué está pasando cuando tú haces ejercicios de contacto en el que estrellas tu cuerpo contra algo. Y la explicación que ellos le dan es que el golpe repetido crea fracturas, pequeñas fracturas que aumentan, que cuando se les deja sanar, aumentan la resistencia del hueso. Y entonces terminas teniendo unos huesos que son de acero, súper compactos, lo cual se conecta con esta idea que comentamos la semana pasada del recocido, recuerda, el annealing, un concepto que él utilizó al comienzo del libro para hablarnos de una de las cosas que se hacen para aumentar la robustez, la solidez de un material. Se le calienta, se le enfría, se le calienta, se le enfría. Y cada enfriamiento o calentamiento produce una masa que es mucho más compacta. Bueno, lo mismo ocurre en estos deportes de contacto con ese ejercicio de golpearse repetidamente. Y hay que decir que funciona en otros deportes. Han visto las piernas bueno, no, las piernas no, los talones de Messi, por ejemplo. Ve que está todo torcido, así. Y claro, lo que a otra persona le produciría un dolor inmenso y lo tumbaría con una patadita esa, con los guayos, a él ni pendiente. Lo patean, lo golpean, lo pisan, etcétera, y es muy difícil que lo tumben, ¿no? Por lo menos es más difícil. Es porque ahí hay una solidez adicional agregada por no hay manera de decirlo mejor, por los trancazos que ha recibido. Y no sé, me preguntaba si ustedes tenían alguna experiencia, pero insisto, esa es una experiencia difícil de explicar porque hay que haber estado allí dándose golpes para ver cómo es que mejora la solidez de la estructura en la medida en que más golpes se le da. Por supuesto, no vayan a construir un edificio a punta de golpes, ¿no? Pero uno puede ver, por ejemplo, que hay estructuras naturales que son muy sólidas y que han sufrido por mucho tiempo de estos golpes, accidentes, quebraduras, fracturas, erosión, etcétera, que terminan haciendo que el material sea más sólido. A eso se está refiriendo con esto de la robustez que se obtiene por medio de eh, de los golpes, esencialmente. Claro, es muy fácil irse al otro extremo y nada, la gente aprende a los golpes, ¿no? Y empezar a darle golpes a los demás para que aprendan. No, no se trata de torturar a nadie. Es cuando uno mismo lo hace porque es clave la medida. Un buen maestro marcial, por ejemplo, sabe exactamente cuánta energía pedirle al estudiante contra el saco. Si tú le das muy fuerte al saco, te puede fracturar dramáticamente el pie y entonces no vas a poder volver a golpear porque vas a estar meses sin poder golpear. Mientras que unos golpes con cierta intensidad pueden causar menos daño y menos dolor y aún así contribuir a la fortaleza del miembro o de la extremidad. ¿Muy complicada esta explicación o me fui para otro lado? ¿Están ahí todavía? ¿Ya se durmieron? ¿Se fueron No, todos? profe, le estoy escuchando. Se me fue la conexión un momentico Se porque te fue. volvió. ¿Dónde se te fue? No. ¿Te acuerdas de lo que estaba diciendo? De esto de los golpes. Sí, que de los golpes, se me fue cuando se te explicó que en el gimnasio estaban los sacos y golpeaban y Sí, bueno, que... esa repetición de Ay, los se me fue el golpes, internet, profe. descuida, no te preocupes. Esa repetición de los golpes tiene la intención de crear pequeñas fracturas que fortalecen, eh, después de cierto tiempo, claro, el músculo, la extremidad, los tendones, el propio hueso se fortalece. Después de haber llevado trancazo. Así que ténganlo presente por si alguna vez hacen ejercicio, cosas que deberían considerar honestamente, caballeros, porque este, esta profesión que escogimos nosotros tiende a sentarnos en una silla, ¿no? Por aquello de que las computadoras funcionan mejor sobre una plataforma plana.
Entonces, bueno, sí, tener alguna alternativa para el movimiento físico es importante. Yo lo estoy diciendo con algo de sentimiento de culpa porque con todo esto que ha pasado uno tiene menos tiempo para hacer ejercicio de lo que tenía en otro tiempo. Así que aprovecho de manifestar mi vergüenza también porque tampoco estoy haciendo deporte últimamente, salvo caminar un poco y claro, después de haber sufrido COVID y un montón de cosas, también uno pasa por un proceso de recuperación un poco extraño y diferente a otros tiempos. Así que ahí también, eso también cuenta, ¿no? Con los ataques de los virus, por ejemplo, que debilitan órganos que luego tienen que tomarse su tiempo para recuperar su condición. Eh, el hígado nuestro, por ejemplo, ha estado sujeto a muchas pruebas de estrés y de golpes en los últimos años, no solo por la pandemia, sino antes, por todas las otras razones. Leo, para no molestarlos más. Los sistemas antifrágiles ganan a partir de la predicción de los errores en el largo plazo. Si usted sigue esta idea a su conclusión, entonces muchas cosas obtienen ganancia de la aleatoriedad y deberían estar dominando el mundo hoy día. Y las cosas que están, que sufren, que son dañadas, deberían irse. Aquello que se daña por la fragilidad. Ahora, esto es una expresión muy dura, ¿eh? Significa que el que no aguante se tiene que ir. Claro, él dice cosas, no habló de personas, pero si decimos que lo que no es frágil, adiós contigo, estamos ya él mismo se va a echar para atrás diciendo cosas, una declaración sumamente odiosa y irresponsable, porque eventualmente uno mismo va a estar en esa posición. Dígalo, Iván. No está con pantalla. No estoy que no está compartiendo pantalla. Hoy, perdón, me hubiesen dicho antes. Voy. Aquí estoy, pantalla compartida. Okay. Estaba leyendo todo esto de robusto no es suficientemente robusto. Leí toda la sección de antifrágil y voy en esto de que lo que sea frágil, se debe ir. Bueno, eso siempre resulta ser el caso. Tenemos la ilusión de que el mundo funciona gracias a un diseño programado, a la investigación de la universidad, a los financiamientos de la burocracia. Pero hay evidencia muy persuasiva, compelling, que persuade, que convence, para mostrar que que el mundo funciona por diseño programado, por la investigación de la universidad y por el financiamiento de la burocracia, es una ilusión. La ilusión que llamo enseñarle a las aves cómo volar. Es decir, que pareciera que lo que hacemos en la universidad, según él, tiene que ver con enseñarle a las aves cómo volar. Ustedes son aves y ya saben cómo volar, no hay que enseñarles nada más. ¿Será verdad? Ya tiene sentido estos cursos nuestros de enseñarles sobre complejidad a un grupo de hombres y mujeres que tienen, ¿cuánto? 25 años de edad y que ya han pasado por una primera juventud que fue un poco accidentada porque vivieron en un país un poco difícil, quizás les tocó salir de aquí por un rato, quizás les tocó reinventarse, como dicen ahora, otra profesión, otro oficio, y que ya tienen un ingreso de alguna forma que tienen que proteger porque no es muy regular ni permanente. Les vamos a enseñar cómo lidiar con cosas que no son regulares y permanentes. Bueno, si sirve de consejo, yo estoy enseñándoles a hacer lo que yo hago. No sé si es volar o no, pero esencialmente es lo que les voy a enseñar a hacer en el curso de complejidad. Lo que yo hago para manejar la complejidad, comenzando con la admisión que está en los artículos que les compartí, están en el blog, de que hay que hacer un ejercicio de humildad, ¿no? Quizás es demasiado esperar cualquier complejidad, ponerla bajo control. Eso es otro ejercicio, ¿no? Hay cosas que no sabemos cómo manejar, punto.
Así que yo le compro a él esto de aprender a vivir con la aleatoriedad, con lo desconocido, con lo incierto. Es muy importante. Claro que no es ningún alivio porque no es aguántalo. No es tan simple. Pero bueno, leo. La tecnología es el resultado de antifragilidad que ha sido explotada por los que toman riesgos en la forma de jugar con el ensayo y el error. Tinkering es como, sí, es una especie de manipular algo, moviéndole lo que se le pueda mover, como, no consigo una mejor palabra en español para describirlo. Cuchuchar. Suena muy raro, pero es una palabra que usamos por aquí en Venezuela. Ensayo y error, ¿no? Con el diseño que hace un nerd confinado a la etapa final, las etapas de verificación, si ustedes quieren. Los ingenieros y los tinkerers, los cuchucheros, desarrollan cosas mientras que los libros de historia son escritos por los académicos. Vamos a tener que refinar las interpretaciones históricas de crecimiento, innovación y ese montón de cosas por ese estilo. Sigo leyendo. En la capacidad de medir algunas cosas, measurability es la capacidad de medición, no tiene una palabra única en español, hasta donde dice medibilidad, no suena bien, ¿no? Lo medible, eso sí. En la medibilidad o en la capacidad de medida de algunas cosas, La fragilidad es bastante medible. El riesgo no lo es tanto, particularmente el riesgo asociado con eventos raros. Digo que podemos estimar, incluso medir, la fragilidad y la antifragilidad, mientras que no podemos calcular el riesgo y las probabilidades de golpes o de eventos raros, no importa lo sofisticado que nos pongamos. En la gestión de riesgo, como se le practica, es el estudio de eventos que toman lugar en el futuro. Y solamente algunos economistas y otros lunáticos pueden decir, en contra de la experiencia, que miden la incidencia futura de estos eventos raros, con algunos tontos escuchándolos. Suckers es la palabra que utiliza acá, que por cierto se la usan también para describir a los pavos, ¿no? Los tontos. Contra la experiencia y contra un horrible récord de tales declaraciones. Es decir, la gente declara que está midiendo la probabilidad de que algo ocurra del presente hacia el futuro, pero rara vez está ahí cerca para decir del presente hacia el pasado. Yo predije eso y me equivoqué, por ejemplo. Eso no lo vemos con mucha frecuencia. Pero la fragilidad y la antifragilidad son parte de una propiedad actual del objeto. Una mesa de café, una compañía, una industria, un país, un sistema político. Todo eso se puede evaluar su fragilidad en este momento. Podemos detectar, de eso lo dije yo, no lo dijo él, Leo. Podemos detectar la fragilidad, verla, incluso en muchos casos medirla o al menos comparar la fragilidad con un pequeño error, mientras las comparaciones de riesgo han sido hasta ahora completamente poco confiables, unreliable, no confiables. Leo. No puedes decir con ninguna confiabilidad que un cierto evento remoto o golpe es más probable que otro, a menos que te guste engañarte a ti mismo. Pero puedes establecer con mucha más confianza que un objeto o una estructura es más frágil que otra si cierto evento ocurre. Es lo que hacen los ingenieros estructurales. Pausa. La estimación, por ejemplo, de la fragilidad de un edificio en presencia de un terremoto se puede hacer. Lo que es muy difícil es predecir cuándo va a ocurrir el terremoto y cómo va a venir, además. Por qué lado va a venir y qué tipo de ondas va a circular y con qué intensidad. Pero tú puedes preparar la estructura para que venga un terremoto de cierta intensidad, por ejemplo, dada la intensidad.
Es por cierto, una aplicación fascinante de la ingeniería, la ingeniería estructural. Leo, puedes fácilmente decir que tu abuela es más frágil a los cambios abruptos de temperatura que usted. Van a presumir de la juventud, sobre todo ahora con lo del virus, que quedó claro que el virus ataca a los que tenemos más tiempo en la Tierra. Nuestro sistema inmunológico se deteriora con el tiempo. Y entonces los jóvenes no sintieron el virus, mientras que los que tenemos cierta edad lo sufrimos más, somos más frágiles. También puedes decir, Leo, continúo leyendo, que alguna dictadura militar es más frágil que Suiza si pasan ciertos cambios políticos. Es más difícil de comparar, pero suponemos que sí, se puede hacer. Que un banco es más frágil que otro si cierta crisis ocurre. O que un edificio moderno, pobremente construido, es más frágil que la Catedral de Chartres si ocurre un terremoto. Esa catedral está blindada, por supuesto. Está en Francia, si no me equivoco. Norte de Francia. Una catedral gótica. Y este es el punto central. Incluso puedes hacer predicciones de cuál va a durar más. Esa es la cosa interesante. Uno puede predecir, no puede predecir que va a ocurrir el evento, pero si ocurriera el evento, ¿cuál de estos dos va a salir mejor parado y por lo tanto va a estar listo para continuar por más tiempo? Eso también se puede predecir. Fíjate que no se está oponiendo a la idea de predicción en general, sino solamente a la idea de predecir el cisne negro. Leo, en lugar de una discusión de riesgo, que es tanto predictiva como tonta, yo propongo la noción de fragilidad, que no es predictiva y que a diferencia del riesgo tiene una palabra interesante que puede describir su funcionalidad respecto a la opuesta, a ese concepto, el concepto no tonto de la antifragilidad. Fragilidad versus antifragilidad. Para medir la antifragilidad, sigo leyendo, hay un récipe que es como una piedra filosofal, que usa una regla simple y compacta que nos permite identificarla a través de todos los medios, desde la salud hasta la construcción de la sociedad. Y esa es la que vamos a ver a continuación, cómo se mide. Hemos estado explotando inconscientemente la antifragilidad en la vida práctica y conscientemente rechazándola particularmente en la vida intelectual. Eso es lo que él está reclamando. Nosotros sabemos aprovechar la antifragilidad. De hecho, por ejemplo, esto que estamos haciendo con el curso de asistir cuando podemos, leerlo tanto como podemos, pero además grabarlo y grabarlo por un medio que no sea tan pesado para que ustedes puedan después escucharlo si no tienen chance de hacerlo en vivo, pero hacerlo en vivo si pueden para adelantar, nos hace más antifrágiles como curso, por ejemplo. Pero vamos a hablar de lo que decía el otro día, que van a ser el antihéroe de esta novela que estamos leyendo. El fragilista. Y es muy simpático que aparece en español la palabra, ¿no? No tiene una palabra en inglés para referirlo. Y entonces tiene que comprarla de los otros lenguajes. Leo, nuestra idea es evitar la interferencia con cosas que no entendemos. Algunas personas son propensas a lo opuesto, a meterse con las cosas que no entienden, ¿no? Sobre todo en la academia se supone que es lo que hacemos todo el tiempo, desafiar lo que no sabemos. El fragilista pertenece a esa categoría de personas que están normalmente en traje y corbata. Oh, me salvé. Con frecuencia los viernes. Esta persona enfrenta tus bromas con una solemnidad de hielo y tiende a desarrollar problemas de espalda temprano en la vida al estar todo el tiempo sentado en el escritorio, al montarse en los aeroplanos, en los aviones y al estudiar periódicos. Problemas de espalda, ¿no? Sentarse así, si uno se inclina, no se sienta bien.
Este señor del traje y la corbata está con frecuencia involucrado en un ritual muy extraño, algo comúnmente llamado una reunión. Está, por supuesto, echando broma. Lamento que no pueda traducir el sarcasmo que está usando. Profe, Dígame. una pregunta. ¿Por qué dice con frecuencia los viernes? O sea, ¿qué tiene en particular que sean los viernes? Porque el fragilista no puede salirse del rol. Está condenado a esa postura artificial, es lo que está diciendo. Y entonces los viernes, que los viernes nosotros nos relajamos, el antifragilista no se relaja. Es lo que está diciendo. Ah, ok. ¿Cómo dijiste, Jesús? Condicionado. ¿Un qué? Condicionado. No te entiendo, padre, disculpa. No sale No le bien. escucho, no se le escucha. Tienes que subir más el volumen, creo. Un presumido, pues. Condicionado. Todavía no se te entiende. ¿Por qué no lo escribes en el chat? A ver si yo lo leo. Condicionado, creo que dijo. Un condicionado. Creo que dijo condicionado. Sí. Bueno, exacto. Bueno, todos conocemos a alguien así que no se puede relajar, que llega el viernes a la hora de la discoteca con la corbata y el traje y sin pareja, ¿no? Porque si llevara pareja tenía sentido, pero van a ir de traje y corbata sin pareja. Entonces no sé, es un poco duro. Pero sí, lo que está es tratando de burlarse de este señor o señora que le encanta una formalidad y que no puede relajarse y que como se lo pasa con la espalda recta, pues termina con problemas de espalda. Leo, además de estas características, él prefiere pensar que lo que él no ve no está allí y que lo que él no entiende no existe. Es decir, es una visión de mundo cerrado. En el fondo, tiende a equivocar lo desconocido por lo que no existe. Cualquier cosa que él no reconozca, no existe. Este fragilista termina cayendo frente a la ilusión soviética harvariana, que mencionó más adelante, de la sobreestimación no científica del alcance del conocimiento científico. Es decir, aquí viene, esta frase tiene un montón de significados. El fragilista es aquel, podría decirse, que sucumbe a la ilusión de la planificación central y de la superioridad del pensamiento científico, que va mucho más allá del pensamiento científico, lo cual en sí mismo es una declaración no científica. Es decir, la primera declaración científica sería una que admite que no sabemos todo. De hecho, no sabemos mucho, a pesar del montón de cosas que se dicen sabidas. Entonces, ahí hay un montón de conocimiento. Disculpen que no lo traduje muy claramente, pero ustedes saben a qué me refiero. Debido a esta ilusión, él, sigue hablando de él, ¿no? Nunca dice ella. Creo que está tratando de cabalgar el estereotipo machista, en lo cual tiene razón, claro. Normalmente es un hombre. Él es lo que es llamado un racionalista ingenuo o racionalizador, o son algunas veces simplemente un racionalista, en el sentido de que cree que la razón detrás de las cosas está automáticamente accesible para él. Es decir, si alguien lo entiende, lo entiendo yo. Esa es, disculpen que haga referencia, pausa aquí, justamente la actitud que criticaba el año pasado cuando comenzó el curso, de que a veces se nos cuela un dejo de arrogancia con esto de que tenemos herramientas para lidiar con la complejidad. Ese es el dejo de arrogancia. No importa, puede ser muy complejo, pero yo lo voy a entender. Que está bien como actitud psicológica, siempre que tengas presente que es una actitud psicológica, que puede terminar no siendo cierta. Pero bueno. Leo, y no confundamos, racionalizar con racional.
Las dos cosas son casi siempre exactos opuestos. Fuera de la física y generalmente en dominios complejos, perdón, las razones detrás de las cosas han tenido una tendencia hacer qué? A hacerse ellas mismas menos obvias para nosotros y todavía menos obvias para el fragilista. Esta propiedad de las cosas naturales de que no se promueven está en el manual del usuario. Es decir, no es realmente un problema. Algunos fragilistas se van a reunir para escribir esos manuales de usuario ellos mismos, gracias a que tienen su propia definición de ciencia. Aquí está siendo todavía más oscuro y sarcástico en contra de los fragilistas, de que son capaces de engañarse a ellos mismos, de que su ciencia, quizá no la de nosotros, pero la de ellos, sí es suficiente. Así que gracias al fragilista, la cultura moderna ha estado, este es difícil, ha estado incrementando la construcción de ceguera sobre lo misterioso, lo impenetrable, lo que Nietzsche llamó lo dionisiano en la vida. O para traducir a Nietzsche en una forma menos poética, pero no menos iluminante o informante, del Brooklyn vernacular, es decir, el inglés que se habla en Brooklyn. Esto es lo que nuestro personaje, el gordo Tony, llamaría un juego de tontos. En breve, el fragilista, médico, económico, social o planificador social, quiero decir, es aquel que hace que usted se dedique en políticas y acciones, todo artificial, en los que los beneficios son pequeños y visibles y los efectos colaterales potencialmente severos invisibles o invisibles. Ese es el fragilista. Vamos a ponerlo aquí en la definición de fragilista. El que nos convence de meternos en un sistema que se le ve poco beneficio, pero que tiene ocultos unos terribles y severos efectos invisibles. Impredecibles, además. Leo. Hay, por ejemplo, el fragilista médico que sobreinterviene al negarle al cuerpo la habilidad natural de curarse y le da a usted medicamentos con potencialmente muy severos efectos colaterales. Ese es el médico antifragilista. El político antifragilista, el intervencionista en la planificación social, que se equivoca o que confunde la economía con una máquina, con una lavadora, que continuamente necesita que se la arregle, que la arregle él, y la termina echando a perder, la termina destrozando. Ese es el fragilista político económico, claro. El fragilista psiquiátrico, que le da medicamentos a los niños para mejorar su vida emocional e intelectual. Este es muy grave, además, medicar niños por problemas mentales, o aparentemente mentales. El fragilista mamá de futbolista, el fragilista financiero, ya lo va a explicar después, no se preocupen, qué es eso de la mamá de futbolista. El fragilista financiero, que hace que la gente use modelos de riesgo que destrozan el sistema financiero y después los usa otra vez. El militar fragilista, el fragilista militar, que perturba a los sistemas complejos. El fragilista predictor, que lo anima a usted a tomar más riesgo y más y más y más. De hecho, el discurso político está careciendo de un concepto. Los políticos en sus discursos, en sus metas, en sus promesas, apuntan a esos conceptos tímidos de resiliencia, solidez, no antifragilidad, y en el proceso están dañando los mecanismos de crecimiento y evolución.
No llegamos donde estamos gracias a la noción tonta de resiliencia. Ahorita se está pasando de agresivo, ¿no? Y lo que es peor, no llegamos aquí donde estamos hoy gracias a los que toman decisiones políticas, sino gracias al apetito por riesgo y error de cierta clase de personas que necesitamos promover, proteger y respetar. ¿Quiénes serán esos que tienen apetito por el riesgo y los errores? Disculpe que tengo Los emprendedores. Los emprendedores financieros, exactamente. Como él, ¿no? Él es uno de ellos. Ajá, la siguiente sección dice, donde simple es más complicado. Un sistema complejo, contrario a lo que la gente cree, no requiere de sistemas complicados de regulación y políticas intrincadas. Creo que está exagerando, no es que todo el tiempo no lo requiera, es que hay unos sistemas complejos que efectivamente parecieran responder a reglas muy simples. Eso lo hemos notado, incluso con nuestros modelos de sistemas multiagentes. Unas pocas reglas pueden sostener una enorme complejidad. Pero él parece ponerlo categórico, ¿no? No hace falta reglas complejas para controlar o según él. Mientras más simple, mejor. Es lo que está diciendo, va a ponerlo categórico. Leo. Las complicaciones conducen a la cadena multiplicativa de efectos no anticipados. Debido a la opacidad, una intervención conduce a consecuencias no previsibles, ¿no? Que no se pueden ver por adelantado. Seguida de las disculpas acerca del aspecto no predecible de las consecuencias, luego ocurre otra intervención para corregir los efectos secundarios, lo cual conduce a una explosión, una serie explosiva de ramificaciones de las respuestas no predichas, cada una de las cuales hace peor a la anterior. Entonces ahí lo que está describiendo es esta explosión combinatoria de malas consecuencias que no se pueden predecir. Y entonces por eso es que él prefiere la simple. Sin embargo, la simplicidad ha sido difícil de implementar en la vida moderna porque está en contra, del espíritu de cierto tipo de persona que busca sofisticación para poder justificar su profesión. ¿Qué tal eso? La simplicidad está en contra de cierto tipo de persona que busca sofisticación para justificar su profesión. A ver, ¿se les ocurre algún ejemplo de cuál puede ser una de esas profesiones? Que busca ser sofisticado para Sí, hacer sí, su función. exacto. Sí. Los políticos. Ah, no deberían, ¿no? Debería haber algo de que mientras más claro hablan mejor, ¿no? Pero y en algunos casos hay unos experimentos horribles. Sí. Una persona que nunca ha hablado como el pueblo y se pone a hablar así poblerino, solamente porque está en campaña. Esa es la otra tendencia. No, pero aquí esa declaración nos cae en la espalda a los profesores. Nosotros en particular cultivamos este lenguaje sofisticado para justificar nuestra profesión, en cierta forma, ¿no? Los que sabemos cómo hablar. Pero ustedes también, muchachos, van a estar bajo este estigma de la sofisticación con sus conocimientos de sistemas. Van a salir a la calle, el ingeniero mecánico puede rápidamente explicar qué hace frente a un motor. El ingeniero electricista, igual, frente a un sistema eléctrico. El ingeniero geólogo se deleita frente a una montaña. Nosotros nos paramos frente a cualquier cosa, los ingenieros de sistema. Y depende de lo que digamos, esa cosa se convierte en un sistema o sigue siendo una simple cosa, ¿no? Entonces ahí está la necesidad de buscar la sofisticación para justificar toda nuestra profesión, porque si esa cosa es una simple cosa, no necesitan un ingeniero de sistema, ¿verdad? Así que tengan eso presente, que nos está tirando un zarpazo a nosotros como profesión también. A mí me lo tira doble además porque soy profesor también. Leo. Menos es más y usualmente más efectivo. Así voy a producir un pequeño número de trucos, directivas y
eh, interdicciones, son como declaraciones. ¿Cómo vivir en un mundo que no entendemos? O mejor, ¿cómo no estar asustado de trabajar con cosas que definitivamente no entendemos? Y más importante, ¿de qué manera debemos trabajar con ellas? O todavía mejor, ¿cómo permitirnos, cómo atrevernos a mirar nuestra ignorancia en la cara y no avergonzarnos de ser humanos? Ser agresivamente y orgullosamente humano. Pero hacer eso puede requerir algunos cambios estructurales. Y eso es lo que se propone con el libro. Lo que propongo es un mapa de camino, mapa, para modificar nuestros sistemas hechos por el hombre para que sean simples y naturales y dejar que tomen, sigan su curso. Pero la simplicidad no es tan simple de obtener. Steve Jobs averiguó que tienes que trabajar muy duro para que tu pensamiento se aclare para hacerlo simple. Eso lo dijo Steve Jobs. ¿Saben quién es Steve Jobs, verdad? Sí, seguramente. ¿No? Sí. Fundador de Apple. Debo decir eso. El fundador de Apple, pero también debo decir algo más que quizás no le suene muy agradable, pero que es importante tenerlo presente. Murió de cáncer. Y era un hombre con mucho dinero, ¿no? Leo, los árabes tienen una expresión en esa prosa desafiante que suelen tener los árabes. No hace falta habilidad para entenderlo, pero sí una maestría para escribirlo. Esa es la definición de la prosa, la que más bien parece poesía, para entender a qué nos referimos con simplicidad. Algo es simple si usted no simplemente lo entiende rápidamente, pero si se tuviera que escribirlo, sudaría para lograrlo. Y ojo, esto es parte del sentido detrás de esa primera prueba que tenemos en el curso, de definir el sistema. No sé si lo vieron, que hay que escribir media página con la identificación del subsistema que van a estudiar. Bueno, ahí es donde quiero que pongan esto en práctica. Media página pareciera fácil de escribir, pero tiene que ser clara y simple. Así que no esperen que sea un trabajo fácil. Leo, las heurísticas son reglas de conducta simplificadas que hacen que las cosas sean simples y fáciles de implementar. Pero su ventaja principal es que el usuario sabe que no son perfectas, solo rápidas y por lo tanto menos confundidas por su propia fuerza. Se vuelven peligrosas las heurísticas cuando olvidamos que son solo eso, sugerencias, no son reglas precisas y completas. Bien, llegamos a la cuarta parte del prólogo nomás, en la que el señor va a explicar el libro que tenemos al frente. Yo no sé si estamos muy lejos del final del libro, creo que no. Si estamos lejos. Quizás sí, muy lejos. Final del... Yo quiero llegar a esta, se la voy a mostrar rápidamente, esta tabla que tiene al final del apéndice. Tres tipos de exposición, la frágil, la robusta y la antifrágil. Entonces aquí viene una especie de resumen con las frases que ha venido usando para describir cosas. Entonces, ¿qué es frágil en los negocios? El sistema bancario de Nueva York. ¿Qué es robusto? Nada. ¿Y qué es antifrágil? Silicon Valley, por ejemplo. Esa es una primera comparación. Podemos que no estar de acuerdo, pero para que se den cuenta de las cosas que vamos a estar viendo más adelante. Entonces, ¿será que paro aquí? Me permiten el resto del tiempo para hacer la preparación del audio para convertirlo y seguimos la próxima semana. Llegamos hasta la página 29. A este ritmo vamos a pasar todo el semestre leyendo el libro, seguramente. Ok, profe. Si quiere, entonces lo dejamos para la próxima semana. ¿Alguna duda adicional, pregunta adicional, comentario? Una pregunta.
Apenas te escucho, Jesús. Sí, Jesús. No. Súbale el volumen. Ahora, Mejor, mucho mejor. una pregunta. Con respecto a la primera actividad que es identificar un sistema complejo, ¿eso lo vamos a hacer nosotros? ¿Se nos van a presentar algunos recursos o cómo? Eso lo cada uno de ustedes lo va a hacer después de que hayamos definido el sistema en el que vamos a trabajar, que es algo que vamos a Ya, discutir el viernes. ya, ya, ¿Ok? ya. El viernes aclaramos un poco más ese detalle, ¿ok? ¿Alguna otra cosa? No. Bien, nos vemos entonces el viernes, señores. Muchas gracias.